En los últimos años, China continental ha presentado un crecimiento sostenido en el volumen de demanda de alimentos. Esto se dio como resultado del fortalecimiento de su economía y el aumento del poder adquisitivo de sus habitantes. A los factores mencionados debemos agregar el cambio en el hábito de consumo de su población, que se ha inclinado con especial interés por la proteína roja. China cuenta con aproximadamente 1.411 millones de habitantes, lo que nos permite interpretar el potencial que representa ese país si lo consideramos como destino para la producción de la proteína roja nacional. Jorge Peralta, director de China Consultora, brindó detalles sobre la realidad de ese mercado como potencial destino de la carne paraguaya y sus derivados. Bueno, en relación a lo que es la economía china, ha tenido una recuperación en lo que va del año con respecto al 2020, que fue un año donde, si bien fue muy impactado, fue una de las pocas economías, o si bien la única probablemente, que tuvo un crecimiento positivo, muy por debajo de la proyección, pero positivo al fin. Pero este 2020 sí, 2021, perdón, está teniendo un repunte muy importante al reactivarse especialmente el comercio exterior, ¿verdad? Y el consumo interno en China. Se ven varios fenómenos que tienen que ver especialmente con la movilidad, ¿verdad? De lo que es el mercado interno de China. Si uno hace un poco de historia, anteriormente la economía china tenía mucho peso, digamos, dentro de la economía china la industria o el sector primario, digamos, el sector real de la economía. Pero en los últimos años vemos que el sector secundario y el sector terciario son los que más están moviendo el crecimiento económico en ese país. Y esto significa, en términos de demanda, que los consumidores de la clase media están teniendo cada vez mayor poder adquisitivo. Esto es explicado básicamente por varios motivos, principalmente lo que tiene que ver con el tema de los precios. Ha habido un incremento en el área de los precios de diferentes productos manufacturados en China, motivado por diferentes factores, pero principalmente por el aumento de la demanda en el mercado interno. En el sector de alimentos podemos ver que esto también ha sido motivado por varios cambios en la coyuntura a nivel mundial. Si vamos a lo que es el sector cárnico específicamente, vemos que, por ejemplo, China ha tenido algunas bajas, digamos, de países que estaban exportándole, como por ejemplo Australia, era un jugador importante en el mercado chino, y redujo considerablemente el nivel de exportación a China de carne. Ha redirigido sus exportaciones a los Estados Unidos. Todo esto ya es un resabio, digamos, de lo que es la guerra comercial entre ambos países, lo cual generó que China empiece a aumentar también su consumo o su demanda de carne y sus importaciones, preferentemente hacia países sudamericanos. Entonces, en ese contexto, regionalmente hay más margen para comprar de Sudamérica de parte de China. Los mayores jugadores, digamos, de ese mercado son los que le pueden exportar a China por cuestiones de relaciones diplomáticas, por cuestiones fitosanitarias, zoosanitarias y de certificado de origen. Es el Brasil, ¿verdad? El mayor exportador. Después tenemos también lo que es Argentina, el segundo en el ranking, y Uruguay. Son los tres países donde más, digamos, de donde más está importando China la carne. Específicamente se estima que en China, en el 2021, haya un crecimiento del 3% con respecto al 2020. Es decir, eso en términos numéricos serían 2,8 millones aproximadamente de toneladas de carne que estarían siendo
importadas por el mercado chino. Un 3% de aumento es lo que se estima. A mayo, más o menos lo que teníamos son 1,6 millones ya de toneladas. Pero en el Departamento Agrícola de los Estados Unidos ha proyectado hace poco tiempo que eso va a volver a aumentar. O sea, el mercado chino va a seguir creciendo e incluso para el 2022 se estima ya 3,3 millones de toneladas de carne, ¿verdad? De carcasas de carne. Eso representa un 6% de crecimiento con respecto al 2021. Eso es lo que se proyecta en lo que se refiere al consumo y la demanda del mercado de carne en China. Varios factores explican esto, como decía. Otro de los factores también tiene que ver con la política antes tenían ellos la política del hijo único. Después en el 2013, 2014 aproximadamente, los chinos empiezan a implementar por el envejecimiento de la población la política del segundo hijo. Y como esto no tuvo un impacto muy grande hasta ahora, empezaron a hacer incentivos a través de unas políticas que está aplicando el gobierno chino para incentivar el consumo y el crecimiento también del sector laboral. Hasta una política, incluso se habla ya del tercer hijo, y todo eso va a generar a futuro un mayor crecimiento de la demanda. Eso es lo que se espera, eso es lo que se avisora en China en este tiempo, ¿verdad? Otro aspecto interesante es la movilidad urbana, ¿verdad? La movilidad urbana que significa que cada vez más chinos están yendo de las zonas rurales a las zonas urbanas. Un fenómeno que se fue dando en los últimos años, la última década, y especialmente en China, donde las cantidades son siderales, ¿verdad? Estamos hablando de cerca de 350 a 400 millones de personas que emigraron en las últimas décadas del campo a la ciudad, con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Entonces, hay un aumento de la clase media, aumento del consumo. Un aspecto que me parece interesante también considerar es la forma en la que los consumidores chinos compran, la forma en la que ellos hacen sus compras. Está muy de moda en China en los últimos años el uso de plataformas de comercio. Hay una plataforma muy conocida que se llama WeChat. El WeChat es el equivalente a lo que sería el WhatsApp, pero con muchas más otras plataformas integradas. Es como integrar para nosotros WhatsApp con Facebook, con Instagram, con YouTube, con LinkedIn y con medios de pago que representa casi el 70% de las plataformas digitales en China, y que es muy utilizado para la vida social, para la vida diaria del consumidor chino. Entonces, países como el Uruguay, por ejemplo, están utilizando ese tipo de plataformas para hacer llegar la publicidad acerca de sus productos, incluido también lo que es la carne. Hay plataformas especializadas nuevamente dentro del ecosistema digital chino, por ejemplo, Alibaba, Jingdong y Tmall, que son tres grandes plataformas a través de las cuales muchas empresas de diferentes tipos de rubros, especialmente el alimenticio, están utilizando para promocionar sus productos en ese mercado. Entonces, tendríamos que nosotros como país empezar a mirar un poco más hacia ese mercado, generar un poco de estrategia de acercamiento. Yo creo que una de las formas que podría Paraguay hacerlo es justamente a través del uso de las plataformas digitales chinas, pero para ello tiene que haber un trabajo coordinado de sectores que deberían de unirse, ¿verdad? Acá, como estamos con las trabas diplomáticas, el tema del comercio es un tema que debería dirigirse, digamos, a través de gremios del sector privado que se junten y que apunten a una política sectorial para poder posicionar la imagen país y los productos que tiene Paraguay para ofrecer al mercado chino, de tal manera a generar un puente de comunicación entre ambos consumidores. Justamente en mi consultora, China Consultora, que es la que yo dirijo, estamos en un proyecto para poder
tener un acercamiento al mercado chino a través de las plataformas digitales y hablarles a ellos en su idioma, digamos, digital. Entonces, no basta solamente con quejarnos, plaguearnos de que no podemos llegar al mercado chino porque no tenemos relaciones, sino que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Entonces, es lo que un poco desde mi sector, del sector de la consultoría de negocios, estamos en tratativas con algunas empresas para poder hacer que por lo menos esto es a mediano y largo plazo, ¿verdad? Pero creemos que Paraguay está perdiendo mucha oportunidad de hacer negocios con China al no poder tener un acercamiento a esa economía. Entonces, por ejemplo, la gente del sector de la carne se queja siempre de que al vender a nuestros países vecinos, a Chile, por ejemplo, que le vendemos mucho, a otros países más lejanos como Israel y Rusia o algunos países árabes, estamos vendiendo a un precio que es un poco por debajo de lo que podríamos vender a China, que es uno de los que más paga en este momento por el aumento del consumo. Entonces, básicamente ese es el panorama que tenemos y el que en este año seguimos recuperándonos del tema de la pandemia, es lo que se avisora con lo que es el mercado de China. Una de las principales barreras para avanzar en las negociaciones para comercializar carne entre China continental y Paraguay es la falta de relacionamiento diplomático que a su vez impide el reconocimiento de las normas de sanidad animal establecidas como factor determinante en la apertura de mercado. A esto se suman otras tantas exigencias que presenta el mercado asiático, pero que, según Peralta, valen la pena por todo lo que podría representar para nuestro país ingresar a la lista de proveedores de China. Hay mucha desinformación o asimetría de la información con respecto a lo que es China continental. Hay factores lo más importante, digamos, que para mí son los factores políticos que responden a ciertas ideologías ciertas ideologías que vienen ya de la época de la Guerra Fría, ¿verdad? No hay una explicación racional, digamos, no hay una explicación de mercado por el cual Paraguay no se pueda relacionar con China. El único factor es el factor político y el conservadurismo del sector político en Paraguay. Entonces, hay un poco conocimiento también entre ambos mercados. Nos conocemos poco entre chinos y paraguayos. Por eso es que queremos hacer este tema del puente digital, digamos, porque se van a eliminar muchas barreras, ¿verdad? Entonces, hay mucha actitud conservadora, pero también hay un grupo de empresarios paraguayos, de jóvenes profesionales, de emprendedores que están teniendo otra visión, y por ahí alguno que otro político que en privado muchas veces se acerca y habla con respecto a lo que se puede hacer con China, pero no lo quieren hacer en público. Entonces, es una decisión que tenemos que tomar como país. Y yo creo que los medios de prensa juegan un papel importantísimo también para dar a conocer esta realidad. Lastimosamente los medios más grandes en Paraguay pareciera ser que tienen ciertos intereses porque no apuntan, digamos, a debatir como sociedad sobre este tema. Nosotros hemos querido traer a expertos en el área. Por ejemplo, hemos conversado y estamos hablando con Osvaldo Rosales, que es un especialista de la CEPAL, un economista chileno que escribió un libro que se llama El sueño chino, cómo se ven los chinos a sí mismos y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretar. Así de largo es el libro de este señor, que fue asesor de comercio exterior del expresidente Lagos en Chile, que es un libro que se lanzó ahora el año pasado nada más, y explica con lujo de detalles lo que es la ventaja para América Latina de tener un sano equilibrio, ¿verdad? Entre la relación con China y las relaciones con los Estados Unidos, ¿verdad? Y menciona Rosales en su material muy interesante que
China, por ejemplo, no tiene como política interferir en asuntos internos de otros países, ¿verdad? Entonces, creemos que trayendo a expertos internacionales para que la gente no diga que es algo que tiene que ver con intereses políticos o intereses ideológicos, sino que para que vean acá la gente que realmente es algo que se está, haciendo a nivel internacional, a nivel regional también, ¿verdad? Entonces, queremos generar un debate sano, informado y despolitizado, ¿verdad? Desideologizado. Porque acá negocios son negocios. No queremos nosotros mezclar cuestiones políticas que no tienen nada que ver con cuestiones de negocios. Nosotros podemos relacionar, ¿por qué Paraguay puede relacionarse diplomáticamente y económicamente con otros países que tal vez no compartamos ciertas ideologías? Hay ciertos países del Medio Oriente que tal vez nosotros no compartamos algunas cuestiones ideológicas o de creencias mismas, ¿verdad? De esas latitudes, pero igual hacemos comercio con ellos. Entonces, hay muchas excusas, digamos, que no tienen un asidero técnico, científico, que pueda sostener el ya no tener relaciones con China. Yo creo que es el tiempo de que eso se dé y tiene que ser tema de debate en la siguiente agenda presidencial. No puede estar el tema de China, así como el tema de Itaipú es un tema muy importante, el tema de China también es un tema muy importante para el Paraguay. Tenemos 4 áreas en las que Paraguay podría ser beneficiado al tener relaciones diplomáticas con China. Y con costo cero, es simplemente una decisión política. En las exportaciones, Paraguay exporta apenas entre 10 a 20 millones de dólares año a China, pero importa cerca de 4 mil millones de dólares. O sea, es el mayor déficit en la balanza comercial bilateral de toda América, tiene Paraguay con China. Y es absurdo. Solamente con soja y carne podríamos tener cerca de 2 mil a 3 mil millones de dólares adicionales. Eso en comercio exterior. Después, otra variable son las inversiones. China no puede hacer inversiones directas con economías con las cuales no tiene relaciones diplomáticas. Entonces, la inversión en infraestructura, que es el fuerte de los chinos, o el know-how que podemos tener con industrias chinas, podría ser algo que impacte positivamente lo que es la inversión, el obtener inversiones. Y después tenemos lo que es el financiamiento. China tiene un banco justamente de un banco de desarrollo, un banco de financiamiento de infraestructura, ¿verdad? Entonces, es también por el lado del financiamiento mismo, los chinos no exigen tanto como otros organismos internacionales, no exigen con la misma severidad, digamos, por así decirlo, que otros organismos internacionales. Y después mismo la ayuda social, ¿verdad? China también ha realizado mucha asistencia técnica y ayuda social también a muchos países del mundo. Entonces, todos estos factores nosotros tenemos que mirar y sopesar como sociedad, no solamente que un grupito de políticos sean los que decidan por todos. Creo que China está dando señales muy interesantes. Yo participé la semana pasada, antepasada y la semana pasada, de un seminario para pequeñas y medianas empresas que organizó la Shanghai Business School, la Escuela de Negocios de Shanghái, y el Ministerio de Comercio Exterior de China, la MOFCOM. Hubieron algunos paraguayos presentes, ¿verdad? 140 personas de aproximadamente 6 o 7 países de América Latina. Y es muy interesante que esto ni siquiera se mencionó acá en la prensa local, ¿verdad? Paraguay fue un país invitado a pesar de no tener relaciones diplomáticas con China. Y algo simbólico que se vio en esa capacitación fue que ellos pusieron la bandera paraguaya al lado de la bandera china y un poquitito más alejado de todos los países de América Latina. Y esos son gestos, ¿verdad? El discurso inaugural, pues los chinos son muy protocolares, tuvo una inauguración donde hablaron autoridades, donde hablaron gente de la parte académica también de la Escuela de Negocios de Shanghái. Y el que dio la palabra de apertura para toda América Latina fue un representante paraguayo, ¿verdad? El señor Inocencio Palacios, se llama, un economista también. Entonces, eso son pequeñas cosas que nos muestran que China realmente está interesada en acercarse a nosotros. Somos nosotros acá, influenciados por un sector político poderoso,
y también por ciertas partes de la prensa, que no entiendo por qué no quieren debatir de este tema, es que nos privamos de poder acercarnos a este gran país. Y les recuerdo una vez más, negocios son negocios entre países, entre economías. Y termino con esto, ¿verdad? En este seminario, lo que ellos hicieron era compartir las experiencias de las pequeñas y medianas empresas en China, especialmente en Shanghái, porque eran de Shanghái los organizadores, de cómo ellos hicieron para crecer y de cómo ellos hicieron, cómo el gobierno apuntaló el financiamiento, con políticas de innovación, con políticas de incentivo en la capacitación y en la formación profesional para que las pequeñas y medianas empresas en China puedan crecer. Y fue muy interesante porque ellos compartieron su experiencia con todos los países latinos. Entonces, muchos de los que participamos nos quedamos asombrados de realmente cómo ellos pudieron hacer. Y hoy día ellos ya están teniendo uno de los mayores logros, que es prácticamente la erradicación de la pobreza extrema en China. Y están apuntando a erradicar la pobreza en general ya para unos 20 años, ¿verdad? Entonces, y le está dando resultados. Entonces, eso es algo que es admirable de este país, pero que lastimosamente la información no nos llega acá a nosotros. Hay lleno de prejuicios. Cuando alguien le quiere hablar de este tema a otro colega o a algún empresario en Paraguay, enseguida le dicen a uno: sos un comunista, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loco? ¿Estás con los comunistas? Y nada que ver, ¿verdad? O sea, es un discurso que ya tenemos inserto en nuestra cabeza, pero sin embargo Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con ellos. Hay que entender los momentos históricos, hay que entender el tiempo en que vivimos, hay que saber interpretar los tiempos. Yo creo que también, así como las relaciones interpersonales pueden tener un ciclo y después puede volverse ya algo tóxico, por así decirlo, lo mismo se podría dar en las relaciones de amistad entre países, ¿verdad? Yo creo que en su momento tuvo su porqué, tuvo su motivo seguramente. Creo que ninguno de nosotros estuvimos presentes cuando en 1957 Paraguay decía apoyar a Taiwán, pero desde el año 71, cuando Estados Unidos necesitaba de China continental, y le apoya para que ingrese a las Naciones Unidas, y después en el año 79 Estados Unidos le reconoce ya diplomáticamente a China, y detrás de ellos vinieron casi todos los países, ¿verdad? Pero nosotros nos quedamos todavía en esa política de los años 60, 50, hasta hoy día. Eso ya caducó. Tenemos que entender que muchas veces las políticas de comercio exterior tienen que ser dinámicas. No podemos nosotros habernos estancado. Nuestra política exterior se estancó y eso es totalmente comprobable. Hay estudios, hay investigaciones que se hicieron que demuestran el costo que tiene para el Paraguay la no relación diplomática con China, sin desmerecer a Taiwán. Acá no queremos atacar a Taiwán, ¿verdad? En las Naciones Unidas, si uno busca en la lista de países, ni siquiera aparece el nombre de Taiwán, aparece Taipei chino. Cuando fueron las Olimpiadas en Tokio, ustedes no van a ver ninguna parte que decía Taiwán, decía Taipei chino, porque las Naciones Unidas, como el concierto de las naciones, le reconoce a ellos como un territorio especial de China. Por eso le llaman Taipei chino, con todo el respeto que ellos se merecen, ¿verdad? Como un pueblo digno, pero eso es una cuestión interna de estos dos países. Acá hay como que un discurso que Paraguay está obligado a reconocerle a China, como que ellos no quieren imponer eso. Es normal, es como que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer otros países si nosotros le decimos un día, bueno, reconozcanos a nosotros, pero Villarrica o el Guairá un día se va y le dice a otros países: no, nosotros somos ahora el país que representa al Paraguay, la República del Guairá? Entonces nosotros le vamos a decir: no, espera, vos sos parte nuestra, ¿verdad? Y los otros países van a decir: bueno, ustedes resuelvan su diferencia, nosotros siempre le reconocimos a Paraguay. Pongámonos, hagamos un poco de empatía también. Nosotros tenemos que ver lo que le conviene a nuestro país en este momento. Y si Paraguay tiene relaciones con China, nosotros vamos a ser los beneficiados, y por supuesto que nosotros somos los que tenemos que dar el paso inicial. China no va a venir a rogarnos a nosotros para que nosotros tengamos relaciones con ellos. Somos nosotros los que tenemos que despertarnos de este sueño que ya lleva décadas y decir: señores, hagamos esto por el bien nuestro, porque este es el futuro. Se hablaba, decía un
un pensador, que el siglo XIX fue el siglo de Inglaterra, el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos y el siglo XXI indiscutiblemente es el siglo de China y de Asia. Entonces, tenemos que tener esa visión y dejar un poco el romanticismo de atrás del lado, porque tenemos que dejar un legado para nuestras futuras generaciones y abrirnos a China. Creo que es un capítulo muy importante e histórico que el siguiente gobernante que tenga nuestro país pueda dar ese paso, y no tengamos miedo, ¿verdad?, de hacer eso. Tenemos que prepararnos para saber negociar con ellos. Entonces hay que capacitarse también. Mismo en nuestras universidades, muy poco se estudia sobre lo que es la economía asiática, no digo solamente de China, sino la economía asiática. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta cada vez más, porque pasa el tiempo y como que nos estamos quedando nosotros en el tiempo.